Cuando los doctores diagnosticaron el caso de Jessa de Capriani, fueron muy firmes en la sentencia. Sufre esquizofrenia paranoide. Tiene un trastorno severo de la personalidad. Mejor dicho, tiene dos personalidades diferenciadas que opera cada una por su cuenta. Eso es lo que dijeron los médicos. Pero se sospecha que en el caso de Jessa había algo más. Jessa de Capriani era un anestesista. Y hasta los 36 años nada hizo ver que tuviera alguna anomalía. Su comportamiento era normal. Nada hacía pensar que su cerebro estaba maquinando las tramas más enrevesadas. La historia de Jessa es la historia de otros muchos psico-killers. Lo cierto es que a este le pararon en el primer crimen. Pero es una narración que vamos a comentar esta noche. Todo sucedió en el verano de 1962. En ese verano, Jessa de Capriani había conocido a una joven corista de 25 años. Él tenía 36. Fue un flechazo. Fue amor a primera vista. Un amor intenso, voraz, caliente. Las dos almas congeniaron y pronto pensaron en unirse en matrimonio, y así lo hicieron. En ese verano tan calentito de 1962. Pronto comenzaron las obsesiones de Jessa Capriani. Jessa era de buena familia, era de origen húngaro. Una familia aristócrata, venida menos, que tuvo que emigrar a Estados Unidos. Pero no existía ningún inconveniente en esa familia. El caso es que cuando se casó con la chica, pronto empezó a obsesionarse con algo: la infidelidad. La infidelidad y la belleza. Su mujer era enormemente bella y muy propensa, según Jessa, a la infidelidad. Tenía que pararla, tenía que atraparla, tenía que impedir a toda costa que su joven y hermosa esposa se escapara del hogar. Un mes más tarde del matrimonio, nos encontramos en un chalecito para jóvenes parejas. Y en ese chalet, Jessa empieza a urdir un plan, un tétrico plan, un lúgubre plan. Quiere impedir que su esposa se escape, que su esposa le sea infiel. ¿Cómo lo puede conseguir? Suprimiéndole la belleza. Eso es lo que pensó Jessa. La joven permanecía ajena a todo lo que se estaba gestando alrededor de ella. Jessa, en poco tiempo, gracias a su condición de anestesista, se hizo con suficiente cantidad de química para poder realizar su macabro plan. Pronto, en el garaje de ese chalet, empezó a almacenar la suficiente cantidad de ácido como para llevar a cabo sus fines. Él tenía unas notas que había pinchado en la pared para que las leyera su esposa. Provocarle temor era su único fin, pero veía que las cosas no reaccionaban como él quería. En esas notas se podían leer: primer punto, nunca debes gritar. Segundo punto, siempre debes hacer lo que yo te diga. Tercer punto, cumpliendo los otros dos requisitos, no te mataré. La joven corista pensaba que su marido bromeaba. Hasta entonces había sido de carácter simpático, afable, siempre dispuesto a pasarlo bien. Ella nunca supuso lo que le iba a ocurrir. Finalmente, el 28 de agosto de 1962, Jessa de Capriani consiguió el ácido suficiente. Asestó varios golpes a la joven, muchísimos golpes, hasta que deformó literalmente su cara. Después de dejarla inconsciente, recurrió al ácido. Trajo una bombona de ácido y empezó a esparcir ese ácido por la cara, los senos, los genitales de la joven. La operación fue lenta y pausada. Lo hizo de forma tranquila, siendo consciente de que estaba realizando, en el fondo, un bien para ella. Le estaba suprimiendo la belleza, le estaba eliminando la belleza del cuerpo. Eso conseguiría
que siempre permaneciera fiel a él, a Yesa, al único que debía amar. Y aquí lo tenemos, desfigurando el rostro de la joven, desfigurando los senos, los genitales. Las quemaduras fueron de alto calibre. Un 60% del cuerpo de la joven fue quemado, con quemaduras de tercer grado. Rápidamente, los vecinos sospecharon algo. Los movimientos, los golpes, todo eso les hizo pensar que algo estaba ocurriendo en el chalet del joven matrimonio. Llamaron a la policía y esta intervino rápidamente. Se presentó en el domicilio y pilló infraganti al asesino. Cuando le sacaron esposado de aquella casa, miraba triunfante a todo el mundo. Había conseguido su propósito. Por fin, su mujer estaría junto a él para siempre, para toda la eternidad. La belleza de esta no le impediría escaparse. Yesa estaba muy tranquilo, porque él no había hecho nada. Pero ¿cómo podía decir que no había hecho nada si la joven estaba allí debatiéndose entre la vida y la muerte? El esfuerzo fue en vano. Después de múltiples y denodados esfuerzos, la joven murió. La última escena la vemos con la madre rezando a los pies de la cama, el cuerpo horriblemente desfigurado. El juicio se planteó en enero de 1963. La condena iba a ser muy dura. Yesa de Capriani había sido sometido a los más rigurosos exámenes médicos. Los psiquiatras dijeron que sufría esquizofrenia paranoide. Y es más, tenía doble personalidad. 2 personalidades, que cada una de ellas operaba por su cuenta. No se sabía muy bien en qué momento una de las personalidades dominaba a la otra. Él decía que estaba poseído por el alma de un alter ego muy peculiar, Pierre Laroche. Y empezó a explicar porque él al principio se consideraba inocente, no había cometido ningún crimen, pero luego empezó a explicar que Pierre se había adueñado de la situación y que había comenzado a golpear a su esposa, y él lo veía todo de forma inmutable. No podía hacer nada ante las acciones de Pierre. Pierre estaba decidido a acabar con eso, y él no podía hacer nada, no podía parar a Pierre Laroche. Por tanto, la doble personalidad se asienta aquí. 2 almas en el mismo cuerpo. Lo que uno era incapaz de hacer, el otro lo terminaba, el otro lo hacía, el otro lo elaboraba. Le enseñaron una foto. En la foto se veía la cara horriblemente desfigurada de la joven. La piel le caía a jirones. Un rostro casi cadavérico, de color marrón oscuro, como el del cuero curtido. Yesa retrocedió, horrorizado ante lo que veía, y dijo que él no había sido, que había sido Pierre Laroche. A los 35 días del juicio, el jurado elevó la sentencia. Y esta fue tremenda. Sentenciado a cadena perpetua. Yesa de Capriani pasaría el resto de su vida en la cárcel. Pero su excelente comportamiento, porque claro, en el tiempo carcelario, en el tiempo que estuvo en penitenciaría, el que estuvo allí era Yesa, no era Pierre. No era el alma mala, no era el alma negra, oscura. Pues Yesa se portó tan bien que los psiquiatras decidieron que su situación se había aliviado notablemente y que su enfermedad había disminuido, había retrocedido. Los efectos de esa enfermedad habían retrocedido. Pierre no había aparecido en muchos años. En 1975, un tribunal decide darle una nueva oportunidad. Fue una decisión muy controvertida, muy debatida. Incluso el presidente de ese tribunal dimitió, porque el tribunal decidió en 1975 darle una libertad vigilada. Yesa, muy arrepentido, decidió hacerse misionero y hasta Taiwán se fue. Allí trabajaría como misionero. Le habían conseguido un trabajo como aprendiz de cardiólogo. Por tanto, desde 1975, aquel que fue condenado a cadena perpetua por un asesinato que según él no cometió, lo hizo su alter ego, trabajó como misionero en Taiwán, intentar ver en el alma de otras gentes. Que sepamos, no se ha tenido más noticias de Yesa Capriani. Ni siquiera sabemos
ni siquiera somos conscientes si Pierre Laroche se adueñó alguna vez más del cuerpo de aquel atormentado. Lo que sí sabemos es que la joven corista murió. La mente de los humanos siempre tan intrincada, siempre tan perversa, siempre dispuesta a cometer el mal.